Sean todos muy bienvenidos. Estamos muy agradecidos al Señor de que nos dé esta oportunidad, esta posibilidad de juntos comenzar el estudio de una nueva carta, una de las cartas del Nuevo Testamento. Hace pocas jornadas pudimos juntos dar lectura a la primera carta de Juan y la propuesta para este encuentro y posiblemente un siguiente encuentro es estudiar juntos la segunda carta de Juan. Es por eso que invitamos a aquellos que lo deseen a dirigirse al Nuevo Testamento hacia el final del mismo. Estamos hablando de uno de los últimos libros que encontramos registrados en las Sagradas Escrituras. Esta es la segunda carta de Juan, versión Reina Valera. Vamos a dar la lectura de manera completa. Dice así: el anciano, a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz, de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y amor. Mucho me regocijé porque he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad, conforme el mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén. Y hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Muy bien, vamos a releer el primer versículo, pero ahora de manera un poquito más literal, acorde a cómo fue escrito en la lengua original griega hace muchos años. Dice así: el presbíteros, a la elegida señora y a los hijos de ella, quienes yo amo en verdad, y no yo solo, sino también todos aquellos habiendo conocido la verdad. Muy bien, lo primero que encontramos es el autor humano de la carta. ¿Y por qué enfatizamos en aquello de humano? Porque siempre, recuérdalo, siempre la palabra de Dios tiene como el autor intelectual a Dios mismo. Dios se ha encargado de inspirar a sus siervos escogidos para que escriban cada una de estas cartas, estos libros, estos rollos del pasado. Ellos fueron fieles en escribir tal cual el Espíritu Santo les mandató y les inspiró a escribir. Por ende, vemos a Dios como el autor intelectual a través de un medio humano, en este caso un presbítero. ¿Qué significa esa palabra? Bueno, tiene la idea no solamente de un hombre posiblemente de avanzada edad, sino más bien de un hombre con una función en la iglesia de Cristo Jesús, un sobreveedor, alguien que está encargado de vigilar, de considerar y percibir que el rebaño, o sea, los creyentes, estén adecuados a la verdad, conformados a la verdad, recibiendo la verdad y, como veremos, practicando la verdad. Alguien con la función de liderar, de guiar, de bendecir a los seguidores de Cristo Jesús. Es lo que encontramos de manera muy breve, resumida, tras esta palabra presbítero, o sea, anciano, un sobreveedor, con esa idea también de episcopo, aquel que está puesto por el Señor para bendecir a su pueblo. Vemos también en este comienzo de esta carta los receptores o a quién va dirigida la misma. A la elegida, seleccionada, escogida, señora.
Y aquí hacemos énfasis en el femenino, porque es esa palabra tan conocida en referencia a Señor, esa palabra griega denominada Kyrios, pero en su apartado femenino. O sea que esta es una seleccionada o elegida señora, junto con ella, ¿quiénes? Los hijos de ella. Y aquí es la pregunta que muchos se hacen, ¿esta es una mujer real con hijos naturales? Bueno, si bien no tenemos la absoluta certeza, podría haber sido dirigida a una mujer de respeto, por eso se la llama señora. El autor de la carta está honrando su función, la está respetando como Dios nos manda a los hombres, pero quizás sea lo más sano comprender esta receptora de la carta como la iglesia del Señor. Como lo vemos, por ejemplo, en la primera carta de Pedro, en el capítulo número 5, cuando Pedro, al escribir la carta, habla de la seleccionada que está en Babilonia, haciendo referencia a la iglesia en la región de Babilonia, que también ha sido seleccionada, elegida. Eso tú lo puedes leer en 1 Pedro, en el capítulo 5, versículo 13. Por ende, pareciera ser lo más sano para comprender que esto va dirigido a la iglesia de Cristo y a sus hijos. ¿Quiénes son los hijos? Los integrantes de la misma. Ellos comprenden a esta señora posiblemente más allá, si hace unos 1900 y tantos años, cuando el presbítero escribió, fue dirigida prioritariamente a una mujer, a su familia, y luego pasó a toda la iglesia. Lo más sano para nosotros es considerarlo como la carta de Dios a través de uno de sus líderes, uno de sus siervos escogidos por gracia, a su iglesia como receptora. Nosotros, cada uno de los oyentes hoy que profesamos fe en el Señor, deberíamos de leer esta carta como dirigida a nosotros en cada localidad. Para nuestros hermanos, hermanas, para nosotros mismos, tenemos que pensar esta carta que es la palabra de Dios para nuestras vidas, para bendecirnos. Creemos que eso es lo más sano para comprender. ¿Cómo sigue? Expresión de amor. ¿En qué? Segunda mitad. ¿Quiénes son esos? La señora y sus hijos, los integrantes de la iglesia, diríamos nosotros, quienes yo, y ese yo, primera del singular, hace referencia al autor, el presbítero, el anciano, quienes yo amo en verdad. Y no yo solo, sino también todos aquellos habiendo conocido la verdad. A los receptores de la carta, el anciano les declara algo. Yo les amo. Y les amo de una manera en base a la verdad. Y esta palabra, aletheia de la lengua original, quisiéramos que tú la destaques. Pero no quisiéramos nosotros por un capricho que la destaques, sino que el texto se va a encargar de demostrar que debe ser destacada. Pues en los primeros 4 versículos, el Espíritu Santo va a inspirar a este anciano a escribir 5 veces la misma palabra. Queremos compartirte algo. Tú quizás ya lo sabes si eres estudiante de las Escrituras. Cuando la palabra de Dios se vuelve reiterativa en una sección, hay un énfasis para llamar nuestra atención. Si una palabra tú ves que se repite en un mismo capítulo, en una sección de uno de los libros de las cartas, es que Dios está muy interesado en que aprendamos algo. En este caso, la verdad en este libro va a ser muy importante. No solo en este, lo fue en el anterior, en la primera carta de Juan, y lo va a seguir siendo en la tercera carta de Juan, que tenemos el anhelo de compartirlo juntos brevemente. Pero esta palabra, verdad, que en el mundo presente está siendo amenazada, esta palabra que sabemos es lo real. Es, en una definición muy sencilla, lo contrario a la ilusión, lo que tiene fundamento. ¿Y qué es lo que tiene fundamento o lo real? La palabra de Dios. La palabra de Dios es la verdad. Por eso Jesús llegó a decir en esa oración intercesora del capítulo 17 del Evangelio de Juan: santifícalos en tu verdad, le oró al Padre, tu palabra es verdad. Todo lo que Dios dice en su palabra es verdad. Él dice que creó los cielos y la tierra por el poder de su palabra, y eso es verdad. Él dice que hizo al hombre del polvo de la tierra, y eso es verdad. Él dice que creó hombre y mujer, y eso es verdad. No es algo opinable. La verdad es lo que tiene fundamento. Por ejemplo, si tomamos referencia a este tema de los 2 géneros creados por Dios, el
Dios vivo y verdadero, el único Dios que existe, el real, creó a la raza humana y la dividió en dos géneros. Primero creó a la parte varonil, al hombre, y del hombre creó a la mujer, su compañera, su ayuda ideal. Y esos dos únicos géneros no se han subdividido en otras categorías y no es imaginable, según cada ser se levante a decir yo creo que soy esto o aquello. Es real lo que Dios creó. Y eso lo podemos ver, la ciencia lo ha considerado a través de ese código genético, que es esa descripción de quiénes somos que se encuentra en nuestro organismo. Dios determinó qué somos cada uno de nosotros y queremos hoy dirigirnos a aquellos o aquellas que se encuentren con lucha, con aflicción o meditando en su mente, no hallándose en el cuerpo donde se encuentran, pensando en estas ideas, bueno, yo no soy lo que me dijeron cuando nací, que era hombre, sino que quiero ser otra cosa, una mujer o quizás otro género, amigo o amiga. Lo que Dios creó en ti es lo que eres y eso está bien, porque Dios cuando creó su obra dijo, bueno es. Y a ti te hizo como te hizo y no necesitas cambiarte, no necesitas cambiar de identidad, no necesitas cambiar tu género, lo cual no puede ser cambiado, no necesitas transformarte, más lo que necesitas, si aún no has creído el Evangelio, es ser regenerado, que es pasar de muerte a vida espiritual creyendo en la obra redentora de Cristo Jesús. ¿Qué es real? Lo que Dios hizo. ¿Qué no es real? La ilusión. Lo que uno imagina de las cosas. Eso no tiene sustento, no tiene fundamento. Real es lo que Dios ha establecido en su palabra. Hemos tomado el ejemplo de los géneros, que solo hay dos, creados por Dios, hombre y mujer, pero es aplicable a todo tema en el que Dios interviene. Lo que Dios dice en su palabra es verdad y es bueno y debe ser recibido. En esa verdad es que destacamos el amor de Dios a través de su siervo para con sus hijos, para con sus hijas. Dios nos ama y los que nos guían en el Señor también nos aman, como este presbítero, este anciano. Tú preguntas, ¿cómo sé que Dios me ama? Primero te hizo. Eres una criatura hecha por Dios. Si tú existes es porque Dios te hizo. No eres producto de la casualidad, no eres producto de una explosión, ni de ningún otro tipo de maneras evolutivas o lo que fuese. Tú eres producto del accionar de Dios, pero además el amor de Dios, lo aprendimos en la primera carta de Juan, el amor de Dios se exhibió en la entrega de su unigénito Hijo amado, en la cruz del Calvario, por tus pecados, y cuando digo tus pecados, digo mis pecados, por nuestros pecados, y en la resurrección de Cristo para nuestra justificación. La exhibición del amor de Dios, ofrendar la vida de su inocente Hijo por nosotros los culpables. Dios nos ama. Por ende, debemos de recibir ese amor en confianza. Pero ojo, que no solo Dios nos ama, y en este caso este siervo, este anciano nos ama, sino que no solo yo, dice, sino también todos aquellos habiendo conocido la verdad. Muy importante lo que destacamos aquí. La verdad es para conocerla. Conocerla es aprenderla. La verdad, a diferencia de los que algunos supuestos líderes quieren enseñar, no es un misticismo, no es algo oculto que solo algunos alcanzarán. La verdad Dios la ha dado a conocer, pero de una manera. A aquellos que se vuelven como niños. Por eso Jesús dijo, te alabo Padre, porque escondiste esta cosa de los sabios y entendidos y se la revelaste, la sacaste a luz a los niños. Si tú te vuelves hoy como un niño, habla de la humildad, al rebajarte a ti mismo, recibirás la verdad de Dios, conocerás la verdad. Si andamos en esa verdad, vamos a ser los discípulos, vamos a conocer la verdad, dice Jesús en Juan 8, y vamos a ser libres. La verdad trae liberación y la verdad trae salvación. Esta verdad es para ser conocida, y cuando uno conoce la verdad al estar en un tiempo perfecto, uno la conoce en el pasado, uno la continúa conociendo en el presente y va a continuar conociendo en el futuro. Dios la revela a través del Espíritu Santo, porque la unción nos enseña todas las cosas y nos enseña a permanecer en el Señor. Los que han conocido la verdad, ¿qué hacen? Aman al pueblo de Dios. Una característica del pueblo de Dios
que al recibir la verdad, esa verdad no es simplemente información acumulada en el intelecto humano. No. Ciertamente nuestro intelecto forma parte, pero no es simplemente formarnos como académicos. La verdad produce inexorablemente, al vivificarse en cada vida, amor. El amor de Dios, que ya lo aprendimos anteriormente y que vamos a reiterar, es en base a sus mandamientos, el amor de Dios práctico. Y estos hombres y mujeres del pasado, cuando recibieron la verdad, aprendieron a amar a los creyentes en cualquier localidad, como el anciano, el autor humano de la carta, está amando a los lectores y nos ama por aplicación a nosotros, aunque hemos llegado muchos años después de que se haya escrito la misma carta. Vamos al versículo número 2. Dice así: a través de la verdad, la habitando en nosotros y con nosotros estará hacia la edad. Versículo 2. Por tercera vez se nombra la palabra verdad, lo que se traduce en nuestra lengua como la palabra verdad. A través de la verdad, dice el anciano, y esta verdad dice, la habitando, o sea, es residente. Tiene una morada, está en tiempo continuo, o sea, se desarrolla, está habitando en nosotros y con nosotros. Ahora viene un verbo en tiempo futuro. Estará, ¿hasta cuándo, anciano? Hacia la edad, hacia el siglo, por ende, para siempre. Pensemos en esto, o hagamos un ejercicio de memoria en lo que hemos aprendido de la palabra de Dios. Dios el Padre ha prometido en las Sagradas Escrituras, por ejemplo, el libro de Hebreos vuelve a recordarnos en su libro que Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. Por ende, Dios el Padre ha prometido estar con su pueblo siempre. Es una promesa que no caduca. Dios el Hijo, Jesucristo, cuando nos comisionó en Mateo, por ejemplo, capítulo 28, y nos mandató a anunciar el Evangelio hasta los confines de la tierra, dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y el Espíritu Santo, el Confortador, el Consolador, el cual el Hijo enviaría del Padre, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, nos dice que el Espíritu, el Consolador, iba a estar para siempre con nosotros. O sea que el Padre, el Hijo y el Espíritu hacen morada para siempre con los creyentes. Y aquí notamos algo, que la verdad está en nosotros y va a estar para siempre con nosotros. ¿Qué aprendemos? Hay una relación entre la plenitud de Dios y la verdad. No podemos pretender tener una relación con el Dios vivo y verdadero fuera de la verdad. No podemos pretender tener comunión con Dios en la mentira. Y ya aprenderemos en la segunda instancia de esta carta que hay un enemigo que es de engaño, de mentira, de error, como hemos aprendido anteriormente y reiteraremos. El Dios vivo y verdadero es el Dios de la verdad, el Dios veraz, en quien no hay engaño en su boca, el Dios que no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, que su palabra es más pura que el oro refinado. Su palabra es, la suma de tu palabra, dice la Escritura, es verdad. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu para siempre están con los creyentes. Y la palabra de Dios está entre nosotros y estará con nosotros. Porque recuerda, los cielos y la tierra pasarán, pero ¿qué dice Jesús? Mis palabras no pasarán. Para siempre está. Lo que tú hoy estás escuchando, sea porque lo estés escuchando en este audio, lo estés leyendo o lo estás aprendiendo en la iglesia local donde tú estás, no importa. Pero lo que estás recibiendo genuino de la palabra de Dios no te puede ser quitado. No te será removido y traerá beneficio eterno. Es gloriosa la palabra de Dios. Por eso es que, dicho sea de paso, este ministerio se dedica a ¿qué? En la humildad y en el temor del Señor nos dedicamos a proclamar la verdad de la palabra de Dios. Es la función que procuramos llevar adelante por la gracia de Dios. Queremos compartirte algo que estamos convencidos y no tenemos temor de declararlo. Sin verdad no hay salvación. Dado que Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo están relacionados con la verdad, como ellos habitan para siempre con nosotros, la verdad habita con nosotros, no puede haber salvación sin verdad. Y tú dirás, ¿y esto de dónde proviene? Bueno, ¿cómo eres salvo? Me dirás, a través de la fe en la obra de Jesucristo. Bien, correcta respuesta.
Pero ¿cómo obtiene fe? Bueno, para obtener fe hay que oír la palabra de Dios. Libro de Romanos, capítulo 10. La fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Y qué oró Jesús en Juan 17? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra, ¿la palabra de quién? De Dios el Padre, a quien le está orando. Tu palabra es verdad. Si para obtener fe tú tienes que oír la palabra de Dios y la palabra de Dios es verdad, sin verdad no tiene fe. Sin fe no hay salvación. Por ende, para que haya salvación en una vida tiene que haber verdad. Sin verdad, concluimos, no hay salvación. Cuando se anuncia la verdad, el oyente por la obra del Espíritu Santo es persuadido a confiar en la verdad, y cuando el oyente confía en la verdad, se arrepienta, confiese su pecado, y ¿qué hace? Recibe esa salvación, esa obra divina del sello del Espíritu Santo, por la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, entregando su inocente vida por sus pecados y resucitando 3 días después de entre los muertos para justificarle delante del Padre. Si no hay verdad en el anuncio, en la predicación, no puede haber salvación, porque no puede obrar el Espíritu Santo a través de la mentira. La verdad es fundamental, y la verdad, una vez que llega para quedarse. La verdad permanecerá para siempre con nosotros, dice Juan. Muy bien. Así que Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo permanecen con nosotros. La verdad permanecerá para siempre con nosotros. Pero ahora queremos compartir algo, y es una exhortación apostólica. Libro de Colosenses, capítulo 3, tú lo puedes leer a partir del versículo 16. ¿Cuál es la exhortación? No nos descansemos en el hecho de que Dios permanece con nosotros, que la unción nos enseña todas las cosas, pero nosotros nos volvemos holgazanes. No. Porque la Escritura dice esto, que tenemos que la palabra de Cristo more en abundancia en medio nuestro, exhortándonos, corrigiéndonos, animándonos y cantando con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. Hay una parte que es nuestra, la responsabilidad de trabajar con la palabra de verdad, de invertir tiempo de nuestras vidas en la lectura o en el oír. Leer o escuchar es lo mismo. Si uno no puede leer por alguna dificultad en su visión y escucha, tiene el mismo impacto, sea oída o sea leída. Lo importante es que sea la palabra de verdad. Tenemos que invertir nuestra vida en ella. Y no debemos caer en la tentación de decir, hermano, eso será para los líderes, para los docentes, para los presbíteros, para los evangelistas, para aquellos que nos van a guiar y van a anunciar en las multitudes. Ciertamente ellos dedicarán su vida a ello, claro que sí, pero esto es para todos, grandes y pequeños. Todos tenemos la responsabilidad individual y colectiva de invertir tiempo en la palabra de verdad, porque sin verdad no hay salvación. Para que haya fe, tiene que haber verdad. Al predicarse la verdad, el Espíritu Santo derrama fe en el oyente. Al oyente creer en el anuncio, será sellado con el Espíritu Santo y vendrá salvación, será regenerado y recibirá esa salvación de una vez y para siempre por la gracia de Dios. ¿Cómo sigue? Versículo 3. Será con nosotros gracia, misericordia, paz de Dios Padre y de Jesucristo, el Hijo del Padre, en verdad y amor. Aquí encontramos una pequeña diferencia entre Reina Valera y lo que se escribió originalmente, y es una primera persona del plural. Aquí vemos que será con nosotros, o sea, el anciano, el presbítero está incluido, él se incluye en esto. Será a futuro con nosotros algo. Este es el beneficio que tú obtienes si recibes la verdad. ¿Qué beneficio? Gracia, misericordia y paz. Por gracia definimos muy brevemente el favor de Dios, el obsequio de Dios. Lo que no merecemos es lo que nos ha dado Dios. Por misericordia encontramos esa compasión de Dios en no darnos lo que merecemos, o sea, el castigo eterno. Y por la paz es el estado pleno al ser reconciliados con Dios. Por ende, Dios no nos dio lo que merecíamos, castigo eterno. Dios nos da lo que no merecemos, salvación eterna. Dios nos da una relación con Él que nos hace estar plenos, y eso lo recibimos en verdad y en amor. ¿No quieres tú hacerte acreedor de esto?
Las personas, los seres humanos, buscamos constantemente la plenitud. La buscamos en todos los tachos de basuras que existen. En el alcohol, en los estupefacientes, en la inmoralidad, en esto o en aquello. No encontramos nada. Estamos cada día más vacíos y arruinados. Nos dañamos y dañamos a otros. Dios te lo ofrece gratuitamente, pero gratis es para ti en cuanto a la inversión económica, más no gratis en cuanto al sacrificio. Dios tuvo que sacrificar a su Hijo para hacerte acreedor de esto. Gracia, misericordia y paz. ¿La recibirás? Está disponible. ¿Cuándo? Hoy. Hoy tienes vida. Hoy estás escuchando. Hoy estás leyendo. Hoy Dios te dice ser reconciliado con Él. Para ello, al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado, o sea, Cristo Jesús, para que tú seas justicia en Él. Por ende, recibe hoy con gratitud, te animamos, te alentamos. Recibe gracia, recibe misericordia, recibe paz. Alguien dice, ¿de dónde? De Dios, el Padre. Y de Jesús, el Cristo. ¿Quién es Jesús el Cristo? El Hijo del Padre. Aquí encontramos la divinidad de Jesús y la humanidad de Jesús. Como Hijo es el unigénito Hijo de Dios, o sea, semejante a Dios. Como Cristo es el ungido de Dios, el Mesías. El Dios eterno, el Hijo, que está en el seno del Padre desde siempre y para siempre, en un momento, por voluntad del Padre, se encarnó y vino en forma de siervo sufriente. Siendo perfecto Dios, se convirtió en hombre para resolver el problema del hombre. ¿Qué problema? El pecado. Pero como el hombre pecador, los hijos de Adán, no podemos resolvernos nosotros mismos el problema de pecado porque estamos todos corruptos, necesitamos un hombre perfecto, Dios hombre. Y este mensaje es locura para los que se pierden, es necedad para los que buscan señales y milagros, pero es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, sea judío o sea gentil. La cruz de Cristo en cuanto a la encarnación del Dios eterno, que siendo perfecto en obediencia e inocente entregó su vida en la cruz del Calvario, que murió, fue sepultado y que resucitó entre los muertos para saldar el problema del pecado y la muerte. Esta verdad es para recibir. Recibirla con gratitud, recibirla a través del amor de Dios. Así que releemos, será con nosotros gracia, misericordia, paz de Dios Padre y de Jesús Cristo, el Hijo del Padre, en verdad y amor. El amor de Dios manifiesto en Cristo Jesús. Vamos al versículo número 4, cuando debemos de considerar nuestro tiempo que está pasando. Dice así: me he regocijado excesivamente. ¿Por qué? He hallado fuera de los hijos tuyos, andando en verdad, tal como mandamiento recibimos del Padre. El autor de la carta, que es el presbítero, declara, me he regocijado excesivamente. Este es un regocijo súper abundante. Y aquí es donde el ser humano empieza a decir, oh, yo me regocijo cuando sucede algo adecuado en el ámbito laboral, cuando se incrementan los bienes materiales, cuando la salud está bien, cuando hay temas familiares adecuados, cuando se casa un hijo, se recibe en la universidad un hijo, cuando el político de turno gana la votación y va a gobernar la nación, político que hemos votado. Cuando esto y lo otro, hay muchos temas terrenales por los cuales las personas celebran y se regocijan, pero el presbítero tiene un tema superior. ¿Cuál es el motivo del regocijo del anciano del presbítero? Porque va a asignar la razón. He hallado fuera de los hijos tuyos, caminando, andando en verdad. El anciano, como anciano, ¿qué hace? Sobrevé, está analizando, está considerando, está mirando el andar del pueblo de Dios, del rebaño de Cristo Jesús, porque esa es su función, para bendecir al pueblo. Y al mirar, al estar en contacto con los pastores en cada localidad, ha encontrado algo. Que los creyentes, los hijos de la elegida, esta iglesia, la iglesia de Cristo Jesús, en cualquier localidad, los creyentes están caminando, y esta palabra caminar o andar tiene la idea de hábito de vida. Es una palabra griega, esa palabra peripateo, que tiene la idea del caminar, del círculo de la vida, el estilo de vida, el conducirse, la manera de vivir. ¿Cómo es la manera de vivir de los creyentes? En base a la verdad. Amados,
Una vez que creemos al Evangelio de la gracia de Dios y recibimos salvación de una vez y para siempre, hay un camino para andar, hay una manera para vivir. No debería sorprendernos porque ya fue profetizado. Isaías lo declaró por el Espíritu Santo en el capítulo 35 de su libro. Habrá allí calzada y camino. Será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que Dios mismo estará con ellos. El que anduviere por este camino, por torpe que sea, no ha de extraviarse. Cristo Jesús dijo que Él mismo es el camino. Yo soy el camino, la verdad, la vida. Al Padre nadie accede sino a través de Él, la confianza en Él. Y ese camino, el cual es Jesús, es un camino como angosto, con una puerta estrecha. Y ese camino que hay que hacer, hay que andar en Él, porque es un camino que lleva a la vida. Este es el camino, andad por Él, dice el Señor, no torzáis ni a izquierda ni a derecha. El camino es el camino de la verdad. Es andar en base a la palabra de Dios, siguiendo sus mandamientos, no para ser salvos, sino andar porque fuimos salvados. Es la manera en la que viven los que recibieron salvación por gracia a través de la fe. Una manera de vivir semejante o similar a la de Cristo Jesús, con nuestras carencias, con nuestras luchas, con nuestros tropiezos, con nuestros pecados, pero una manera de vivir similar a la de Cristo Jesús. Una manera de vivir distinta, vivir como la luz del mundo, la cual es Cristo, siendo sal y luz a nuestro alrededor. Hay que andar en la verdad. Andar en la verdad no es un tema secundario. ¿Por qué? Porque el autor de la carta, humano, se ha regocijado excesivamente. Pero queremos contarte algo. La gramática en la que escribió el verbo de regocijo nos da una pauta. Está en voz pasiva ese verbo. ¿Qué significa? Que el gozo que tiene este hombre, este anciano, este presbítero, que es superabundante, es un gozo que proviene ¿de dónde? Del Espíritu Santo. No es un gozo que provenga de la naturalidad del anciano, de la naturaleza del anciano, mejor dicho, sino que es un gozo que el Espíritu ha hecho producir en él. Recuerda que el gozo es un fruto del Espíritu. ¿Qué podemos concluir con esto de que el gozo viene a Juan, o sea, a través del Espíritu Santo? O sea, Dios está produciendo ese gozo en el anciano, en Juan, quien creemos es Juan. La tradición nos hace creer que es Juan el autor de esta carta. Aprendemos quien realmente se está regocijando, se está alegrando en el andar en verdad de sus hijos es Dios mismo. Juan es un instrumento por el cual Dios nos está contando que Dios se alegra en nuestro andar cuando es en base a la verdad. Dios quiere que andemos en la verdad. Dios está interesado en nuestro andar y no está interesado en simplemente nuestras palabras, que a veces son adecuadas, pero nuestro andar es incorrecto. ¿Cómo sabemos eso? Jesús lo dijo, citando al profeta Isaías, que el pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les mando? Cristo quiere que le obedezcamos, por eso es denominado Señor. Ahora, no que le obedezcamos para ser salvos. Recuerda, es imposible que tú hagas algo para ser salvo. Por las obras de la ley ninguna carne será justificada. Mas Cristo, como te salvó, quiere que le obedezcas, porque fuiste salvado para obediencia, como enseña la primera carta de Pedro. Fuimos salvados para obediencia, para ser rociados con la sangre de Cristo. Para eso fuimos seleccionados. Dios quiere que andemos en el Espíritu y no andemos en la carne. La carta de Tesalonicenses nos cuenta que, por ejemplo, por el capítulo número 4, Pablo se encarga de decir y convencer de la manera en la que él escribe y como él ha sido ejemplo junto con los colaboradores, de qué manera debemos conducirnos y agradar a Dios, y luego desarrolla en cuanto a la santidad personal, en la santificación, apartándonos de inmoralidad. Hay una manera de agradar a Dios, andando en base a la verdad, caminando como Cristo caminó, viviendo como Cristo vivió, guiados por el Espíritu Santo, practicando el consejo de Dios. Dios se agrada del andar de sus hijos y queremos apelar a todos los hermanos y hermanas, pero hoy en nuestra mente tenemos un grupo en particular, los más pequeños, los niños, los adolescentes, los jóvenes. ¿Por qué? Bueno, hemos pasado tiempo atrás también por esa etapa y comprendemos que el mundo, ya hemos aprendido, el mundo está presidido por el adversario, el mundo va a corrupción, está en tinieblas, todo lo que hay en el mundo, deseo de carne, deseo de los ojos, vanagloria de la vida, está todo en contra de la voluntad del Padre.
Es más que probable, queriditos hermanos y hermanas, que ustedes, jóvenes, más pequeños, cuando miren a su alrededor, vean que a nadie le importa, dirás tú, la verdad de Dios. Voy al estudio, voy al deporte, voy a esto, a lo otro, y en cada ámbito donde estoy, nadie le interesa la verdad de Dios, o nadie se preocupa en esto o aquello. ¿Sabe qué? Puede que sea eso verdad, que a tu alrededor no haya casi nadie, no digamos nadie, casi nadie que esté muy interesado en el consejo, en la verdad de Dios, pero hay alguien que sí le interesa y le interesa todos los días, en lo grupal y cuando estás tú solo o sola, y es a Dios mismo. Dios se agrada de ti, hermano o hermana, cuando tú dices no a un acto de inmoralidad, cuando dices no a consumir algo que no debes consumir, cuando dices no a mirar algo que no debes mirar, cuando te vistes adecuadamente, con decoro, de manera respetuosa, cuando honras a tus padres, cuando respetas a tus maestros, a tus profesores en el centro académico, cuando no agredes a tus ofensores, cuando no hablas mal de tus compañeros, cuando no hablas por detrás, cuando practicas el consejo, aunque todos los demás hagan lo contrario, Dios se está agradando de tu vida. Todo lo que hagas en fe en Cristo Jesús, Dios se agrada, se complace. Podemos en esta tierra corrupta, en este mundo caído, agradar a nuestro Padre cuando imitamos a Jesucristo, el Señor y Salvador. Dios se regocija. ¿Y cómo lo sabemos? Porque el anciano se regocijó y esto está con voz pasiva. El Espíritu hizo que se regocijara. Por ende, esto es una obra de Dios. Dios está demostrando que se alegra en el andar nuestro. No que Dios precise algo de nosotros. Dios es el único ser autosuficiente. Muchas personas hablan de la autosuficiencia. No existe tal realidad para el ser humano. ¿Por qué? Porque no podemos respirar sin la intervención de Dios. El aire lo da Dios y sin aire nos morimos al instante. Por ende, no somos autosuficientes. El único ser autosuficiente es Dios. Él existe desde siempre y para siempre sin la intervención de nadie. No precisa a nadie para ser quien es. Pero siendo tan único, inigualable, se agrada del andar de sus hijos. ¿No te maravilla? ¿No te anima? ¿No te motiva a hoy mismo empezar a qué? Por fe andar en los mandamientos de Dios, en el consejo de Dios y dejar de andar como el mundo anda, o sea, dejar de andar en la carne. Dice la Escritura, me he regocijado excesivamente. Es el máximo gozo. No tiene otro. Qué maravilloso que un anciano ande así. No busca las cosas de la tierra, del mundo presente. Busca algo superior. ¿Qué? Que he hallado fuera de los hijos tuyos, o sea, de entre tus hijos, andando, que es caminando, o sea, tradúzcase, viviendo en verdad, tal como acorde al mandamiento recibo del Padre. El andar en la verdad es un mandamiento. Y cuando los hijos y las hijas lo obedecen, hay gozo. Algo que queremos destacar cuando estamos prontos para despedirnos es que el anciano halló a los hermanos andando la verdad porque la vida de los hermanos era una vida como una carta abierta. Y esto es muy importante, hermanos, en el mundo en el que vivimos presente. Cuando todo parece privatizarse y querer escondernos, muchos procuramos esconder nuestra realidad, nuestras situaciones. En el cuerpo de Cristo tenemos hermanos y hermanas para que nuestras vidas sean abiertas, para bendecirnos unos a otros, para confortarnos, animarnos, para corregirnos, hasta incluso disciplinarnos unos a otros. El anciano pudo contemplar el andar de la verdad porque las vidas eran vidas públicas. Eran manifiestos sus hechos. No se escondieron estos hermanos. Por eso es que un anciano pudo ver cómo andaban, sea que lo vio literalmente o sea que le contaron otros hermanos, le dieron testimonio como a Pablo le daban testimonio y Pablo se consolaba y se animaba y se gozaba que su trabajo no era en vano, sino que el trabajo de la predicación del Evangelio había dado fruto y los hermanos en Tesalónica, tú puedes leer en la primera carta de Tesalónica en el capítulo 2, versículo 19, 20, en el capítulo 3, tú puedes leer de cómo Pablo destaca que cuando venía Timoteo y daba testimonio, él se gozaba del andar de los hermanos, que no había un trabajo en vano. Eso es importante, que nuestras vidas sean manifiestas, evidentes, que podamos ser sal y luz y que nos podamos ver vivir unos a otros sin invadirnos, pero sí vernos vivir unos a otros y ver que andamos en la verdad. Cuando caemos, confesamos, apartamos, recibimos la restauración, pero vemos que andamos en la verdad. Esto es muy distinto a una teoría, queridos.
Esto es la verdad vivificada en envases, vases de barro, débiles, frágiles, pero lo escogido por Dios para avergonzar a los fuertes. Hay gozo cuando un pecador se arrepiente, dicen los cielos, la Escritura. Hay celebración, pero hoy aprendemos que hay algo más. Hay gozo cuando los hijos andan en la verdad. La verdad de Dios, sin ella no hay salvación. Esa verdad te dice, tú eres pecador, y cuando digo tú eres pecador, yo soy pecador. Estamos imposibilitados de salvación a no ser por la intervención misma de Dios. ¿Cuál es su intervención? Enviar a su Hijo Jesucristo, siendo Dios el Hijo eterno, a que se encarnase como ser humano, nacido en el vientre de una joven virgen por el poder del Espíritu Santo, a que viviese una vida irreprochable, sin pecado ni engaño en su boca, a que entregase su inocente vida en la cruz del Calvario por nuestros pecados, a que muriese, fuese sepultado, y a que por el poder del Padre 3 días después fuese resucitado entre los muertos para darnos la justicia que nos falta a nosotros y recibamos salvación y vida eterna. Recíbela hoy con fe. Nos resta la invitación para la semana entrante avanzar en la segunda mitad de la carta y el anhelo que la gracia, misericordia y paz de Dios, el Padre y el Hijo, sean con todos los que aman a Jesucristo.